Tenemos un programa de lujo. Empiezo por presentar al gobernador de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, un actor muy importante durante este estado de emergencia. Gracias, gobernador, por aceptar nuestra invitación. Y también quiero presentar al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. Gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Otro actor importante de esta crisis y seguramente del postcrisis. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué quieres decirnos justamente de la relación del gobierno de Chihuahua justamente con el gobierno federal durante esta emergencia? ¿Qué es, digamos, cuáles son los puntos más importantes de la actuación del gobierno del estado de Chihuahua? Muchas gracias, Rafael. Quiero saludar a todos los participantes de este panel. Por supuesto, regresarle el saludo a mi amigo y colega, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a todas las personas que se han sumado ya a esta panel virtual. Debo empezar por señalar algo muy importante. Estamos aquí con ustedes, dos gobernadores de los únicos 5 estados de México que decidimos no adherirnos al nuevo modelo de salud del gobierno de la República, el INSABI. Por supuesto, igual que Jalisco, Chihuahua firmó convenios de coordinación, pero no somos estados adheridos. Esto todavía no es posible ahora calificarlo, evaluarlo, medirlo, en qué nos va a nosotros a beneficiar, a dar ventaja. Quizás sí en algunos aspectos ya lo podemos ahora evaluar. Lo que la pregunta valdría hacerse, ahora que escucho a Enrique, es ¿cómo le ha ido a los otros estados que sí se adhirieron? ¿Cuáles son los beneficios adicionales? ¿Cuáles son las ventajas que han tenido o las desventajas? Eso es un tema muy interesante para la reflexión. ¿Cómo ha sido la experiencia de Chihuahua con el gobierno federal en este momento? Empiezo por decir una relación muy difícil, paradójica, me atrevería a decir, y confusa. Y quiero hablar primero de lo paradójico, porque contrario a lo que uno pudiera esperar de la relación entre gobiernos frente al tamaño de la crisis, frente a la dimensión de los retos que tenemos en salud y en economía, que supondría un esfuerzo coordinado, una comunicación directa, ágil, una unidad estratégica, una conjunción de recursos, diría yo, una articulación conjunta de programas de apoyo, hasta para no duplicar, pues resulta que ha significado todo lo contrario. Desde el inicio de la contingencia hemos visto una separación de visiones frente a la realidad que estamos enfrentando. Hay una forma de ver al país desde la Ciudad de México y hay otro país que en los estados enfrenta todos los días la pandemia de distinta manera. En lugar de concitar a la unidad nacional, que era el primer reclamo y la primera exigencia de una época tan complicada como esta, el gobierno federal ha atizado el fuego de la discordia, de la polarización, y ha aprovechado la crisis para afianzar su proyecto político. La frase del presidente López Obrador, que es ejercicio de honestidad intelectual, lo dice todo. El presidente vio a la crisis caerle como anillo al dedo. De hecho, en esta crisis se ha aprovechado para tratar de introducir cambios legales y constitucionales que constituyen regresiones de carácter democrático. No podemos obviar hablar del nuevo regalo a los concesionarios de la radiodifusión. En un momento en que el Estado necesita mucho más de la comunicación política y de los tiempos oficiales, por supuesto de los fiscales, para difundir medidas de control sanitario, medidas preventivas a la población, el presidente de la República prefirió congraciarse
con los concesionarios de la radio y la televisión, y eso dice mucho, pero también ha buscado introducir una reforma a la legislación y a la Constitución para concentrar facultades que la Constitución deposita en distintos poderes, particularmente en materia presupuestal. Incluso hay la pretensión hasta de tomar los recursos del Fondo Metropolitano contenidos en un transitorio de esa iniciativa, y no se diga el momento que escogieron para tratar presumiblemente de reglamentar la coparticipación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Este hecho a mí me permite decir que es una relación paradójica y confusa también, porque está llena de indefiniciones la época actual, de incertidumbres. En materia de salud, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, Rafael, compañeros de este panel? Bueno, tratar de coordinarnos en aquello que nos parece efectivamente racional, lógico, correcto, que está conforme la ley, los protocolos de salud, y nuestra interlocución pues es con los niveles intermedios o los niveles medios de la estructura orgánica del poder en México, y también con algunos secretarios. Pero debo de confesar que incluso en la interlocución con los secretarios, los resultados se vuelven poco efectivos o útiles. Hay buena interlocución con ellos, pero se resuelve poco, porque esta época ha vuelto a poner de manifiesto que el llamado presidencialismo mexicano no solo no se ha ido, esta época lo ha reafirmado en una dimensión verdaderamente alarmante, porque no solo es una reconcentración de facultades, de poderes, sino también, diría yo, un relanzamiento del presidencialismo a partir de un voluntarismo que tiene una buena dosis de carga material, pero una muy buena dosis de carga espiritual, con lo que eso signifique en la conducción de un país. En materia de salud hemos tratado de coordinarnos, y en materia económica es donde a mí me parece que hemos tenido el rubro más equívoco del gobierno. No ha querido hacer lo que los estados hemos hecho. Chihuahua, al igual que Jalisco lo ha hecho, hemos lanzado un programa emergente de apoyo y protección a la salud, al empleo, al ingreso familiar, un ajuste mayúsculo al presupuesto estatal mediante la reorientación de recursos, la cancelación de obras no prioritarias. Hemos hecho, por supuesto, un programa de apoyo a micro, pequeñas, medianas empresas, crédito, reestructuración de créditos, apoyos económicos, bonificaciones de descuentos, diferimientos. Hemos generado un plan de apoyo alimentario a la población. Hemos ido a fortalecer el sistema de salud con nuestros propios recursos. En esta época, como en ninguna otra, el estado de Chihuahua ahora sí que se ha tenido que rascar con sus propias uñas, porque no ha habido hasta el momento un recurso extraordinario o adicional para enfrentar la circunstancia extraordinaria que enfrentamos. Y eso ha sido, pues, el principal elemento de esa relación difícil y compleja con el gobierno de la República. Gracias, gobernador. ¿Cómo está preparando el gobernador de Chihuahua la apertura económica y cómo avisoras que sea la relación de Chihuahua con la federación en el post-COVID? Bueno, quiero empezar por señalar también una respuesta a un cuestionamiento que está en el chat de los participantes, que dice: ¿cómo hacer para no contribuir a politizar la epidemia? ¿Qué se hace desde las entidades para generar un diálogo constructivo con la federación? ¿Qué más se puede hacer? Los estados, creo que en esto hemos venido siendo un contraste en relación a lo que se está haciendo a nivel federal. Nosotros hicimos un llamado a todos los sectores a participar en la planeación de lo que nosotros hemos llamado las dos grandes etapas de esta contingencia. Primero, a contribuir en delinear y en escuchar las demandas y preocupaciones de los sectores en torno del impacto que tendrá en la economía del Estado y cuáles son las medidas que nosotros teníamos que realizar para responder a ello. Así nació lo que hemos llamado
el plan emergente de apoyo y protección a la salud, el empleo y el ingreso familiar. Chihuahua ha hecho un esfuerzo monumental en términos presupuestales, 3.403 millones de pesos al día de hoy hemos reorientado a todos los programas de apoyo para esta contingencia. Pero ese es un plan emergente. El siguiente es un plan de reapertura económica, que es el que también ha descrito ya el gobernador de Jalisco, y luego vendrá una tercera fase, que es la de recuperación económica, para tomar también las oportunidades que sin duda planteará toda esta crisis a estados con la ubicación geográfica estratégica que tiene Chihuahua, y digo yo todo el país, porque México, como ubicación geográfica frente al mercado de los Estados Unidos, es una posición relevante. ¿Cómo no hacer política con este tema? Convocando a todos los sectores, haciendo una política inclusiva y llamando a la pluralidad y a la diversidad a ser parte de las decisiones de política pública. Por supuesto, nosotros incluso hemos llamado en una especie de consejo asesor a los exgobernadores de Chihuahua. Debo decir que, con excepción de quien está prófugo de la justicia, obviamente, entre los exgobernadores de Chihuahua había diferencias históricas de mucho tiempo. Bueno, ni más ni menos el verano caliente de 1986 entre Fernando Baeza, Francisco Barrio. Bueno, hemos conjuntado a los exgobernadores en una participación, pues, para conocer sus puntos de vista. Han hecho una exigencia al gobierno federal de más recursos para Chihuahua. Lo que hay que hacer es convocar a la unidad, no atizar la polarización. Ahora bien, ¿cómo va a ser la reapertura en el estado de Chihuahua? Pues va a ser con las condiciones, con los tiempos y con las decisiones que toma el estado de Chihuahua, porque nadie más que nosotros sabemos cómo están aquí las circunstancias, y lo vamos a hacer atendiendo a los factores epidemiológicos, a la vigilancia epidemiológica. Vamos a ir evaluando la curva, el pico de la curva y su descenso, pero sobre todo vamos a ir analizando la tendencia de ese descenso. Así como todas las medidas de restricción que hicimos fueron para bajarle la velocidad a la propagación del virus, a bajarle velocidad a la diseminación, ahora todas las medidas que tomemos para la reapertura van a tener como elemento fundamental evitar un rebrote, porque un rebrote puede significarnos, ahí sí, el colapso no solo del sistema de salud, de toda la economía, porque un rebrote puede irse a niveles 3 veces o 4 veces más que lo que estuvimos controlando a lo largo de la contingencia. Entonces va a ser conforme las medidas, las condiciones, los tiempos, los indicadores que ha determinado en primera instancia el Consejo Estatal de Salud. El día de ayer tuvimos una reunión. Este es el máximo órgano de decisión en materia de salud en el estado de Chihuahua, por ley y por la Constitución política del estado de Chihuahua. Y ya se dieron ayer las primeras directrices en materia sanitaria. Entonces ahora vamos a un proceso de concertación, a un proceso de negociación con los sectores productivos para ir hablándoles de las nuevas medidas de control sanitario. Coincido ampliamente en que un elemento de esa reactivación es el mayor número de pruebas que podamos hacer en los centros de trabajo. Nosotros hemos decidido colocar como una condición de esa reapertura en los centros de trabajo las pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Incluso hemos señalado que el INDRE ha hablado de una de ellas en términos de certificación para efectos de investigación, no de comercialización, que son las pruebas IgG, IgM. Pero además vamos a pedir la utilización de oxímetros, de termómetros, formas distintas de reorganizar la producción, la organización del espacio físico, protocolos sanitarios, mecanismos especiales de transporte privado para los trabajadores, redistribución de las jornadas laborales, nuevos horarios para el trabajo, y en la medida en que se vayan cumpliendo las directrices sanitarias, iremos reabriendo
pero no vamos a poder reabrir todo de golpe y porrazo, porque cada volumen que uno le abra a la movilidad va a cuenta de mayor contagio, obviamente de más enfermos y lamentablemente de más fallecimientos. Y aquí lo que se trata en primerísimo lugar es salvar vidas. Efectivamente los gobernadores tenemos, Rafael, pues que mantener un equilibrio, ese difícil equilibrio del valor de la salud con cuidar que el impacto sobre la economía no sea catastrófico o irreversible. Pero primero está la salud. Y esos son los valores que hemos colocado. ¿Cómo va a ser la relación del gobierno federal y el de Chihuahua en los próximos tiempos, después de la pandemia? Es muy difícil, sobre todo con este gobierno. Lo que es más probable es que sea una relación cada vez más tensa, más complicada, y que conforme avance el calendario electoral de la elección del 21, se va a complicar más esa relación. Puedo decir que se puede llegar a tensar por una sencilla circunstancia. Nosotros creemos que ahorita la prioridad es salud y que sigue reactivación económica, pero inmediatamente después, la tarea fundamental de todos y particularmente de los gobernadores que lo queramos hacer es impulsar la corrección del rumbo político del país. Tenemos que corregir cómo va el país políticamente y eso pues va a tensar un poco las relaciones. Gracias, Javier. Quiero subrayar, yo como observador de la política americana he insistido mucho en mirarnos en el espejo de Estados Unidos y no politizar la respuesta como lo hizo Trump. Enfatizo tu idea y tu esfuerzo de tratar de crear consensos entre los distintos sectores del estado de Chihuahua. Me parece algo muy importante. Vamos a escuchar a la respuesta de Javier Corral. Si quieres, después danos un último comentario, pero si te tienes que ir, los gobernadores tienen mucho que cambiar. No me puedo perder a Javier, así es que... Eso, muy bien. Y después caemos contigo. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias, porque además yo coincido con Enrique en que si algún momento ha desvelado las contradicciones del actual modelo de redistribución de los ingresos fiscales, es el actual. Y más que las contradicciones, el desfasamiento, la injusticia, la inequidad, las grandes, diría yo, negaciones de la realidad del actual convenio de coordinación fiscal. Es un convenio que tiene varias transformaciones en las últimas décadas. La fórmula esencial data de 1976. El presidente López Portillo vive con nosotros en materia de coordinación fiscal. Y luego reformas que han venido no mejorando, sino empeorando la redistribución entre entidades federativas. La fórmula general es injusta, 80-20. De todo el ingreso federal participable, la federación se queda con 80% y distribuye 20% a los estados. Y luego, de ese 20%, los mecanismos de redistribución son todavía más injustos e inequitativos. Los estados que tienen más población tienen en ese convenio el criterio fundamental de redistribución. No me opongo a ello. Lo que digo es que hay que incorporar otros elementos como competitividad, ingresos propios, crecimiento económico, transparencia, eficacia gubernamental, nivel de inversión en infraestructura, combate a la corrupción, para poder hacer una redistribución más justa. Habla Enrique de la desproporción en el apoyo de educación. Yo lo pongo en un dato fundamental. De cada peso que Chihuahua envía a la federación, nos regresan 39 centavos. Hay otros estados del país que envían un peso y les regresan 3 o 4. Vamos a hacer esta redistribución más justa, incluso entrándole al tema de la redistribución de las cargas tributarias. Tampoco me opongo. Entonces, ninguna época como esta ha puesto en jaque al actual modelo de coordinación fiscal. Tenemos que ir por un nuevo federalismo tributario y una reforma hacendaria de carácter integral. El presidente de la República ha dicho que él no la va a proponer, que él no la quiere hacer. Bueno, ha dicho incluso que él no quiere generar mayores impuestos en el país, que él no va a generar nueva política impositiva. Eso lo ha reiterado el presidente de la República. Somos respetuosos de esa definición.
Entonces hay que luchar para tener una nueva Cámara de Diputados, una mayoría que esté al servicio de la nación en el 2021 y no del presidente de la República para empezar a cambiar las cosas. Entonces lo que se trata es de trabajar en un reacomodo de fuerzas en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo debe ser eso? Pues en el 2021, no ahorita. Ahorita tenemos que estar concentrados en combatir la pandemia, en reactivar la economía, en lanzar programas de recuperación económica en nuestros estados. Y luego vendrá lo otro. Pero de que se tiene que hacer, hay que realizarla. Hoy, por ejemplo, el descoordinarnos de la federación es muy complicado, es muy difícil. No sé si puedo aquí comentarlo, Enrique, pero pues nosotros la platicamos hace un tiempo, ¿no? Andábamos ahí el gobernador de Jalisco y yo que si contratábamos algunos asesores para ver cómo se descoordinaba uno. En fin, yo le puedo decir a quienes nos están escuchando que no es sencillo el tema de la descoordinación fiscal. Nosotros tenemos estudios, el que más nos daba, el que menos tiempo nos daba, nos llevaba a un proceso de 3 años con doble tributación, en fin, épocas muy complicadas. Lo que se requiere es una nueva reforma fiscal hacendaria de carácter integral para mejorar esta distribución y obviamente la eficacia y la calidad de los servicios de los estados ante las realidades que enfrentan. Y también coincido, esta época ha puesto de manifiesto que no solo son entregas directas de dinero a la gente lo que ayuda a la economía. Por supuesto que ayuda al flujo para el consumo, pero lo que más genera certidumbre y lo que más produce en términos económicos es apoyar a la iniciativa privada, a las empresas, dotándolas de incentivos, de estímulos, de condonaciones en una época como esta, porque son las fuentes del empleo. La iniciativa privada es la más viva fuente del mejoramiento social. Yo no me opongo a los programas sociales, pero efectivamente, como lo ha dicho Enrique, pues no todo es asistencialismo o entrega de dinero en efectivo. Son otros mecanismos los que generan el desarrollo regional, los que producen la competencia y la competitividad de los estados en términos del proceso productivo. Y por último, pues yo me uno a la exigencia, al reclamo de que es hora de abrir la importación de las pruebas rápidas. No las vamos a utilizar como mecanismos para descartar casos de SARS-CoV-2. No son para ello, no tienen esa utilidad, no tienen esa sensibilidad, pero sí son instrumentos muy importantes, primero para detectar anticuerpos en quienes han tenido el contagio, pero también son instrumentos que nos permiten ir detectando posibles casos de infección para medir no solo incidencia, sino prever los contagios futuros. Y son instrumentos fundamentales para la reactivación económica. Nosotros en Chihuahua le estamos pidiendo a las empresas como condición la aplicación de estas pruebas serológicas y, por supuesto, estamos esperando la respuesta del gobierno de la República. Si les parece bien, le voy a pasar la palabra al gobernador Corral. Algún comentario sobre estos comentarios de nuestros panelistas, y quiero también pasar la palabra a Hazel Blackmore, porque para que nos explique su idea de corona federalismo y le damos una vuelta también. Le paso la palabra a Héctor Osuna y cerramos con Jesús Reyes Heroles y con Ricardo Rafael. Adelante, Javier Corral. Yo creo que Ricardo Rafael ha tocado un tema toral en términos de la democracia como un ejercicio permanente de evaluación del poder público y de las facultades, competencias y atribuciones entre niveles de gobierno. Si en efecto el federalismo mexicano solo aspira a una redistribución de ingresos sin llevar a cabo una nueva también redistribución de funciones, de facultades, de competencias, el problema no se resolverá cabalmente. Estamos hablando por eso de un nuevo federalismo en el que el componente fiscal es muy importante, pero no es el único. Hay que decir que lo que mejor ha mostrado la crisis de la pandemia del coronavirus
es precisamente el agotamiento del sistema federal como lo conocemos, en términos de esta redistribución de funciones, de facultades, de competencias y por lo tanto también de recursos. Y que lo que necesitamos buscar es un nuevo equilibrio en donde queden delimitadas, realmente señaladas, las funciones exclusivas, las concurrentes, las de coordinación indiscutible o indispensable, para que el ejercicio de rendición de cuentas, que no solamente es ver cómo se gastan los recursos, sino cómo se ejercen las facultades, le sirva al análisis democrático y al ejercicio democrático mismo. A mí me parece este enfoque realmente muy importante, muy interesante, porque ahí nos da cuenta de que lo que tenemos que, de alguna manera, buscar es una reforma integral en términos de un nuevo federalismo que se traduce, por ejemplo, en el mismísimo tema de salud, de educación, de seguridad pública, que son los déficits más importantes que hoy enfrentan los estados, fruto de la concentración de recursos. Así que yo celebro que dentro de toda la tragedia y las contrariedades que nos ha traído esta pandemia, pues se convierta ahora sí que este virus en el principal impulsor de un debate que en el país, cada que se lanza, alguien lo sofoca, alguien lo minimiza, y que sea para quedarse esta discusión entre nosotros, porque luego hay unos extremos interpretativos verdaderamente ridículos, como quienes dicen, es que lo que buscan es abandonar la unidad nacional, ¿no? Cuando yo lancé, en distintos momentos, yo he lanzado la idea de un nuevo federalismo en México, lo que Corral quiere es que Chihuahua se anexe a los Estados Unidos. Reducen la discusión a una ruptura, cuando lo que queremos es una discusión que conduzca a un nuevo reequilibrio para un mejor desarrollo del país.